Estás caminando por la Puerta del Sol en Madrid. Cientos de personas pasan a tu lado. Rostros, cuerpos, voces que se funden en una corriente de movimiento. Sientes el apretón de la multitud, el murmullo de las conversaciones, el roce de los pasos. Pero aquí está la parte que te perseguirá. La mayoría de esas personas nunca existieron para ti, ni en la memoria, ni siquiera en la percepción. Tu cerebro las borró en tiempo real, antes de que jamás se registraran como humanas. Crees que viste la multitud. No lo hiciste. Viste una edición curada, una versión simplificada, donde personas enteras, vivas y respirando, fueron eliminadas como ruido de fondo. Esto no es una metáfora. Esto es neurociencia. Y explica por qué, a veces, te sientes invisible. Durante siglos, los filósofos lucharon con una pregunta aterradora. Si nadie te percibe, ¿realmente existes? Los místicos medievales españoles lo temían. Estar vivo pero invisible ante Dios, ante el hombre, vagando por la tierra como un fantasma entre los vivos. Los antiguos budistas meditaban sobre ello, llamando al yo una ilusión sostenida solo por la atención de otros. Pero carecían de las herramientas para probar lo que sospechaban, que la percepción no es pasiva. No es una cámara que graba la realidad. Es un filtro, decidiendo despiadadamente qué llega a ser real y qué se borra. En 1890, el psicólogo William James escribió sobre la atención selectiva, la capacidad del cerebro para concentrarse en una cosa mientras ignora todo lo demás. La describió como un foco de luz. Lo que ilumina existe. Todo lo que está fuera del haz se desvanece en la oscuridad. Pero no sabía cuán literal era esa oscuridad. No sabía que el cerebro no solo ignora la periferia, sino que la suprime activamente, la apaga, la borra a nivel neuronal, antes de que llegue a tu conciencia. Entonces, en 1999, dos psicólogos llamados Daniel Simons y Christopher Chabris destrozaron todo lo que creíamos saber sobre ver. Realizaron un experimento tan simple, tan devastador, que se convirtió en uno de los estudios más famosos de la psicología. Mostraron a las personas un vídeo de dos equipos pasándose una pelota de baloncesto. Las instrucciones eran claras. Cuenta cuántas veces los jugadores de blanco pasan la pelota. Y mientras los espectadores se concentraban, sucedió algo extraordinario. Una persona disfrazada de gorila caminó hasta el centro del encuadre, se golpeó el pecho y se fue. El gorila estuvo en pantalla durante 9 segundos completos. La mitad de los espectadores nunca lo vio. No lo olvidó. No se lo perdió. Nunca lo vio. Sus ojos registraron la imagen, pero sus cerebros la borraron antes de que se volviera consciente. Porque su atención estaba en otra parte. El gorila, una figura absurda, imposible de pasar por alto, simplemente no existió para ellos. Cuando los investigadores preguntaron, ¿viste el gorila?, los espectadores quedaron atónitos, incrédulos. Insistieron en que el vídeo debía haber sido cambiado. Pero cuando lo volvieron a ver, sin la tarea de contar, allí estaba, sólido, innegable. Una persona con un disfraz de gorila, caminando a través de su visión, borrada por sus propias mentes. Este fenómeno se llama ceguera por falta de atención. Y no solo se aplica a gorilas, se aplica a personas. Personas reales y vivas que están justo frente a ti. En 2018, neurocientíficos del MIT realizaron escáneres cerebrales mientras los sujetos observaban escenas abarrotadas. Rastrearon qué rostros se registraban en la corteza visual del cerebro y cuáles no. Los resultados fueron escalofriantes. Cuando la atención se centraba en una tarea central, leer carteles, navegar, incluso solo pensar, el cerebro suprimía hasta el 70% de los rostros periféricos. No los recordó después. Los suprimió en tiempo real. Los circuitos neuronales responsables del reconocimiento facial nunca se activaron. Esas personas, para el cerebro del espectador, no eran humanas. Eran formas, obstáculos, ruido. Para 2025, la investigación había ido más lejos. Científicos de instituciones españolas como la Universidad Miguel Hernández de Elche utilizaron imágenes avanzadas para observar las redes atencionales del cerebro en acción. Descubrieron que el colículo superior,
Una estructura profunda en el cerebro medio bloquea activamente las señales visuales que considera irrelevantes. Cuando estás concentrado, no solo atenúa la periferia, la corta por completo, evitando que la información llegue a los centros de procesamiento superior. Y la definición del cerebro de irrelevante es brutal. Una persona a la que no estás mirando, irrelevante. Un rostro en una multitud, irrelevante. Alguien que pasa junto a ti en las Ramblas de Barcelona, viviendo su propia vida compleja y emocional. Tu cerebro los trata como muebles. Y aquí está la peor parte. No tienes ni idea de qué está sucediendo. Sientes que estás viendo el mundo. Crees que eres consciente de tu entorno, pero no lo eres. Estás viendo una versión muy editada, despojada de la mayor parte de la presencia humana, adaptada a cualquier tarea estrecha en la que tu atención decidió que era importante. El resto, la vasta y bulliciosa realidad de otras personas, se ha ido. Detente ahora. Piensa en la última vez que caminaste por un lugar concurrido. El mercado de San Miguel, el metro de Madrid, la calle Preciados. ¿Cuántos rostros recuerdas realmente? No impresiones vagas, rostros específicos. La forma de una nariz, el color de los ojos, la expresión en el rostro de un desconocido. Intenta imaginar aunque sea uno. No puedes. No porque tu memoria sea mala, porque tu cerebro nunca los dejó entrar. Los borró antes de que tuvieras la oportunidad de verlos. Estaban ahí, físicamente presentes, mirando el mismo mundo que tú, respirando el mismo aire. Pero para tu cerebro, no existían. Y aquí está la verdad insoportable. Sus cerebros hicieron lo mismo contigo. Cada día, pasas junto a cientos de personas. Y cada día, cientos de cerebros te borran de la existencia. Estás ahí, eres real. Pero en la actividad neuronal de los transeúntes, no eres nada. Un hueco. Un espacio en blanco donde debería haber una persona. Eres el gorila en el experimento de otra persona, golpeándote el pecho en el centro del encuadre, mientras cuentan balones de baloncesto. Y nunca, nunca te ven. Por esto la soledad se siente de la manera en que lo hace. No solo triste, no solo aislada, sino borrada. Porque a algún nivel, tu cerebro lo sabe. Sabe que la mayor parte del tiempo, para la mayoría de las personas, no está siendo percibido, está siendo filtrado. Vives en un mundo de personas que son neurológicamente incapaces de verte, a menos que fuerces su atención. Y forzar la atención es agotador. Requiere ruido, movimiento, interrupción. Requiere que seas ruidoso, brillante, intrusivo. De lo contrario te desvaneces, desapareces, te conviertes en uno de los invisibles. Los psicólogos han estudiado esto. Las personas que reportan sentirse invisibles en situaciones sociales no se lo están imaginando. Los escáneres cerebrales muestran que los individuos socialmente ansiosos tienen una elevada actividad en las regiones que monitorean el ser ignorado. Son hiperconscientes del borrado, sensibilizados a la ausencia de atención. Y la ironía más cruel, cuanto más temes ser invisible, más lo notas cuando lo eres. Cuanto más lo notas, más aislado te sientes. Y el ciclo se aprieta. Hay una mujer, llamémosla Carmen, que describió esto perfectamente. Dijo que caminar por la estación de Atocha en Madrid se sentía como ser un fantasma. No metafóricamente, literalmente. La gente pasaba rozándola, casi chocaban con ella, y nunca hacían contacto visual. Se apartaba, se disculpaba, intentaba ser vista, y nada. Comenzó a preguntarse si estaba desapareciendo, si se estaba desvaneciendo de la realidad. Los terapeutas le dijeron que era ansiedad social, baja autoestima, pensamiento distorsionado. Pero luego leyó sobre la ceguera por falta de atención, y se dio cuenta. No estaba loca. Tenía razón. Los cerebros de las personas la estaban borrando. Era invisible porque su atención estaba en otra parte. Y en ausencia de atención, ella no existía. La pregunta que permanece, ardiendo en el borde del pensamiento, es esta. Si tu cerebro borra a personas para sobrevivir al ruido de la existencia, y el cerebro de todos hace lo mismo, entonces ¿cuánta realidad? Es solo un acuerdo compartido para ignorarnos mutuamente. ¿Cuántas personas pasan junto a ti cada día? Completamente vivas, completamente complejas, llevando mundos interiores completos, pero invisibles, porque tu cerebro decidió que no importan. Y la pregunta más profunda, la que te sigue en la oscuridad. Si ningún cerebro te registra, si pasas por el mundo sin verse, sin ser grabado, neurológicamente eliminado, ¿existe siquiera? La historia de la comprensión de la atención es una historia de darse cuenta de cuán poco vemos realmente. Durante la mayor parte de la existencia humana, creímos que la percepción era simple. La luz entra en el ojo, el cerebro la procesa, y experimentamos la realidad tal como es.
Pero esa reconfortante ilusión comenzó a agrietarse a finales del siglo XIX. En 1890, William James, el padre de la psicología estadounidense, escribió que todo el mundo sabe lo que es la atención. La describió como un reflector. Lo que ilumina existe. Todo fuera del haz se desvanece en la oscuridad. Pero incluso James no comprendió el horror completo de lo que estaba describiendo. Pensó que la sombra era pasiva, un fondo neutral esperando ser notado. No sabía que el cerebro construye activamente esa sombra, que no solo ignora la periferia, sino que la borra, la suprime, evita que alguna vez se vuelva consciente. En 1967, el psicólogo cognitivo Ulrich Neisser llevó esto más lejos. Acuñó el término mirada selectiva y demostró que las personas literalmente no ven cosas fuera de su enfoque atencional. Mostró a los sujetos videos superpuestos, 2 escenas jugando simultáneamente, y les pidieron que siguieran una. Los espectadores podían describir todo sobre la escena que estaban rastreando, pero la otra escena, jugando a plena vista todo el tiempo, bien podría no haber existido. La gente no podía recordar un solo detalle. Entonces llegó 1999 y el gorila. Simons y Chabris probaron que la ceguera por falta de atención no se trataba solo de perder detalles, se trataba de perder objetos enteros, imposibles de ignorar. Y más inquietante, se aplicaba a las personas. En experimentos de seguimiento, hicieron que un extraño se acercara a un sujeto, pidiera direcciones, y luego, mientras el sujeto estaba a mitad de frase, 2 personas que llevaban una puerta caminaron entre ellos. Detrás de la puerta, el extraño intercambió lugares con una persona completamente diferente. Diferente cara, diferentes ropas, voz diferente. Y más de la mitad de las veces, el sujeto nunca se dio cuenta. Siguieron dando direcciones a una persona que ya no estaba allí, ciegos al hecho de que un ser humano completamente diferente había tomado su lugar. Para 2003, los neurocientíficos tenían la tecnología para ver qué estaba sucediendo dentro del cerebro durante estos fallos de percepción. Usando escáneres fMRI, observaron el colículo superior, una pequeña estructura antigua en el cerebro medio, suprimir activamente señales de la corteza visual. Cuando la atención estaba enfocada, el disparo neuronal en las regiones responsables de procesar estímulos desatendidos caía a casi cero. El cerebro no los estaba ignorando pasivamente, los estaba apagando, bloqueando las señales antes de que pudieran llegar a la conciencia. Lo desatendido no solo se desvanecía, era eliminado. En 2015, investigadores de Harvard descubrieron algo aún más inquietante. Encontraron que el filtro atencional del cerebro está sesgado, no borra al azar, prioriza ciertos estímulos, rostros que muestran emoción fuerte, objetos en movimiento, cualquier cosa que pueda señalar amenaza o recompensa. Pero rostros neutrales, personas de pie quietas, extraños ocupándose de sus asuntos. El cerebro los categoriza como irrelevantes y los suprime agresivamente. En otras palabras, si no estás emocionando, no te estás moviendo, no estás exigiendo atención, eres activamente borrado. Esto explicó algo que los psicólogos habían observado durante años. Las personas en estados emocionales neutrales reportan sentirse invisibles más a menudo que aquellas que expresan emociones fuertes. La depresión, que aplana el afecto y reduce la expresividad, hace que las personas se sientan invisibles, no porque se lo estén imaginando, sino porque los cerebros de otras personas literalmente los están procesando menos. Te vuelves olvidable no porque no seas importante, sino porque tu rostro no activa los sistemas atencionales diseñados para priorizar la relevancia emocional. Para 2023, la investigación se había trasladado a entornos del mundo real. Científicos equiparon a participantes con gafas de seguimiento ocular y los enviaron a espacios concurridos, el aeropuerto de Barajas, la estación de Sants en Barcelona, las fallas de Valencia. Los datos fueron brutales. En promedio, la mirada de las personas se posaba en menos del 5% de los rostros a su alrededor. E incluso cuando sus ojos pasaban sobre un rostro, el colículo superior lo filtraba antes de que llegara a la conciencia. El resto, el 95% de las personas en el entorno, eran neurológicamente invisibles. En 2025, los últimos estudios confirmaron el mecanismo con detalles horribles. Usando imágenes neuronales en tiempo real, los investigadores observaron el momento exacto en que un rostro pasaba de visto a borrado. Cuando la atención de un sujeto cambiaba, incluso ligeramente, incluso por una fracción de segundo, la firma neuronal del rostro previamente atendido se desvanecía. No se desvanecía gradualmente, colapsó instantáneamente, como si hubiera pulsado un interruptor. La persona estaba ahí, luego se iba, borrada del mapa consciente del cerebro del mundo. Y aquí está lo que lo hace existencialmente insoportable. El proceso es completamente automático. No puedes detenerlo. Puedes intentar prestar atención a todos, ver cada rostro, reconocer a cada persona, pero tu cerebro luchará contra ti, porque el costo de procesar a cada ser humano en tu entorno es demasiado alto. El cerebro evolucionó en pequeñas tribus, donde conocías a todos y todos importaban. Pero en una ciudad de millones, el sistema se rompe, no puede manejar el volumen. Así que borra, despiadadamente, constantemente, sin tu consentimiento. Considera el peso psicológico de esto.
Cada persona que pasas en la Gran Vía de Madrid está viviendo una vida tan compleja como la tuya, llena de recuerdos, miedos, esperanzas, arrepentimientos. Tienen personas que los aman, personas que dependen de ellos, mundos interiores tan ricos y caóticos como el tuyo. Pero para tu cerebro son menos que muebles, son vacíos, ausencias, huecos en la percepción. Y tú eres lo mismo para ellos. Hay un hombre, llamémoslo Javier, que se obsesionó con esto después de leer sobre la ceguera por falta de atención. Comenzó a hacer un experimento. Cada día en su trayecto en el metro de Barcelona intentaba hacer contacto visual con cada persona que pasaba. No mirar fijamente, solo reconocimiento humano breve. Y descubrió algo devastador. Los ojos de la mayoría de las personas se deslizaban más allá de él como si no estuviera allí. No por rudeza, no por hostilidad. Su cerebro simplemente no lo registraban como digno de atención. Era a fondo, ruido, borrado. Pero ocasionalmente, tal vez 1 de cada 50, alguien encontraría su mirada. Y en ese momento ambos cerebros cambiarían. El foco atencional se bloquearía, la supresión neuronal se levantaría, y por una fracción de segundo, ambas personas existían una para la otra. Javier lo describió como sorprendente, casi doloroso, como ser visto de repente después de horas de ser invisible. Y se dio cuenta, esto es lo que todos estamos hambrientos. No amor, no validación, solo el reconocimiento neuronal básico de que existimos. Los psicólogos llaman a esto visibilidad social, y es uno de los predictores más fuertes de la salud mental. Las personas que se sienten vistas, cuya presencia es reconocida regularmente por otros, reportan tasas más bajas de depresión, ansiedad y soledad. No porque ser visto te haga más feliz, sino porque ser borrado es insoportable. Viola algo fundamental sobre ser humano. Somos animales sociales. Nuestros cerebros están programados para existir en la atención de otros. Cuando esa atención se retira, cuando somos filtrados, suprimidos, eliminados, lo experimentamos como una especie de muerte. Pero aquí está la cosa. Puedes luchar contra ello, no forzando a otros a verte. Eso es agotador y a menudo imposible, sino cambiando cómo ves. Porque el mismo mecanismo que borra a otros de tu percepción, también te borra de la de ellos. Y si dejas de borrar, si fuerzas a tu cerebro a notar, algo cambia. Prueba esto mañana. Camina por un lugar concurrido, la Plaza Mayor, la calle Sierpes en Sevilla, el Paseo del Prado. Pero esta vez, oblígate a mirar cada rostro. Realmente mirar, no solo un vistazo. Mantén tu atención en cada persona durante 1 segundo completo. Nota su expresión, su postura, la forma en que se mueven. Fuerza a tu cerebro a procesarlos como humanos. Lo encontrarás agotador. Tu cerebro se resistirá, tirando de tu atención de vuelta a tu teléfono, tus pensamientos, tu destino. Porque ver a todos es metabólicamente costoso. Toma energía, toma esfuerzo. Pero cuando lo haces, sucede algo extraordinario. El mundo se vuelve vívido de nuevo. La multitud deja de ser un borrón y se convierte en una colección de individuos. Y de alguna manera pequeña, tú también dejas de ser borrado, porque el acto de ver te hace visible. La atención es recíproca. Cuando notas, eres notado. Por esto los artistas, profesores, actores, cualquiera cuyo trabajo requiera mantener la atención, a menudo reportan sentirse hipervisibles en público. Sus cerebros están entrenados para atender ampliamente, para escanear rostros, para conectar. Y al hacerlo, activan los sistemas atencionales de otros. Se vuelven más difíciles de borrar. Pero la mayoría de nosotros no somos artistas. La mayoría de nosotros caminamos por el mundo medio dormidos, dejando que nuestros cerebros conserven energía, dejando que el filtro haga su trabajo. Y así flotamos entre multitudes de fantasmas, borrando y siendo borrados, creyendo que estamos solos incluso cuando estamos rodeados de cientos de personas que son tan invisibles como nosotros. Los antiguos filósofos españoles tenían razón al temerlo. Ser invisible es una especie de muerte. Pero se equivocaron en una cosa. La invisibilidad no es metafísica. No es un castigo de Dios ni un defecto del alma. Es neurológica. Es una característica de cómo funcionan los cerebros. Y una vez que entiendes eso, te das cuenta de la verdad aterradora.
La invisibilidad es el estado predeterminado de la existencia humana. Ser visto es la excepción, la anomalía. El momento breve y frágil cuando dos focos atencionales se cruzan y dos personas, por un instante, existen una para la otra. Así que aquí está la pregunta final, la que te seguirá mucho después de terminar de leer esto. Si tu cerebro borra personas para sobrevivir al ruido de la existencia, y el cerebro de todos hace lo mismo, entonces ¿cuánto de tu vida has pasado invisible? ¿Cuántos momentos has atravesado, neurológicamente eliminado, existiendo solo para ti mismo? ¿Y cuántas personas has borrado sin saber que estaban allí? La respuesta es, casi todas. Casi todo el tiempo. Estás viviendo en un mundo de fantasmas. Y tú eres un fantasma para ellos. Pero ahora lo sabes. Y saber significa que puedes elegir. Puedes seguir dejando que tu cerebro borre el mundo, conservando energía, flotando entre multitudes de personas invisibles. O puedes luchar contra ello. Puedes mirar, puedes ver, puedes hacerte visible haciendo a otros visibles primero. No cambiará la neurociencia. Tu cerebro seguirá intentando borrar. Pero durante unos segundos, en unos momentos, romperás el filtro. Existirás para alguien, y ellos existirán para ti. Y ese reconocimiento frágil y fugaz, ese breve destello de percepción mutua, es lo más cercano que tenemos a la prueba de que somos reales.